Bueno, Ubaldina Carrillo Contreras, habitante de las primeras del pueblo de Punta Arenas, en la isla de Tierra Bomba. Tengo 86 años. ¿Cuándo los cumplió? El 1 de julio. Sí, el 1 de julio. Señora Uva, díganos, ¿cómo era que se iba a buscar el agua hace tantos años? En la cabeza. ¿Y cómo era eso? Era una poza que había por allá que la tenía un señor Espinosa. Ese señor vino por aquí como enfermo de lepra. Y él tenía una poza por allá, y su poza tenía ganado. Y entonces nosotros íbamos por la mañana, echábamos 2 viajes, y por la tarde echábamos otros 2 viajes en la cabeza, tanque. ¿Y cómo se organizaban para ir? ¿Se tiraban? ¿Qué? No, el camino. El camino va por ahí, que era allá la poza, todavía esa poza existe. ¿Y cómo lavaban la ropa? Allá lavábamos, poníamos los tablones y lavábamos aporreado, decía uno. Y iba uno, el día que uno sacaba el día especial para lavar. Y entonces cuando ya nos veníamos, traíamos el tanque en la cabeza y el lío de ropa debajo del brazo. ¿Cómo era la vida en ese entonces? ¿Cuánto demoraban en ir y venir? ¿Cómo era para el agua, para cocinar, para tomar? No, el agua para tomar, los que viajaban la arena se llevaban los tanques y traían su agua de Cartagena para tomar. Entonces nosotros se arriaba agua de la poza para el trasteo aquí en la casa, lavaba los cuartos, lavaba ropa y uno lavaba allá. Bueno, los niños, ¿cómo los atendían? ¿Cómo era la vida de los menores en esa época? Bueno, la vida de los menores sí era bien porque uno se preocupaba por ellos, uno les hacía su comidita especial a los niños, los mandaba a su colegio. Es que los niños aquí siempre tuvieron buena vida. Las rosas, ¿cómo se hacían las rosas en ese entonces? Las rosas se iban los señores a tirar machete, a limpiar el monte primero cuando iban a sembrar. Limpiaban el monte, lo quemaban y después cuando ya al principio iban los aguaceros ya iban a sembrar. Sembrar la patilla, la yuca, el maíz. ¿Y los pescadores? Los pescadores se iban, en ese tiempo casi no había pescado así como ahora. Puro rosero. Sí. Bueno, la ida en ese entonces al viejo mercado de Getsemaní, allá en el centro, ¿cómo era? En bote. ¿Cómo hacían para irse? ¿A qué hora salían? Temprano. ¿Cómo a qué horas? Por la mañana, temprano. ¿Cómo eran las embarcaciones? Eran botecitos de vela. Iba uno a hacer su mercado temprano. ¿Y regresaban? Temprano. Porque uno se iba en las primeras horas de la mañana. Ya para que encontrar que el mercado era vacío, que no hubiera parte. ¿Las primeras horas eran qué horas? ¿La madrugada o...? Eran por ahí como a las 6 de la mañana. A las 6 ¿Y regresaban? Regresábamos como a las 9 temprano, porque uno se iba temprano. Bueno, y lo que... La vela, casi el motor no se usaba. Motor no. La vela. Sí. Vela los botes con su vela. Sí. Y mire, en la temporada del Mar Bravo, cuando había Mar de Leva, ¿cómo hacían? Bueno, uno respetaba la ida a Cartagena cuando el mar estaba fuerte, unas maretas grandes. Ahora ni semejanza. Los productos que sembraban aquí, ¿qué utilidad le daban? ¿Los vendían, los consumían aquí mismo? Consumíamos y se llevaba a Cartagena el maíz, crisol, claro que se consumía. Y uno tenía su servicio en su casa de eso y llevaba a Cartagena. Lo menos la yuca sí era para utilizarla en él. Lo menos aquí el Carmelo hacía su rosa y se distribuía la yuca aquí en la casa. El frisol sí vendíamos el frisol. Sí. ¿Qué productos eran los que más se cultivaban en esa época? Frisol, maíz y yuca. Bueno, era lo que más daba. Pero había frutales, níspero, papaya. Sí, habían, sí, papaya y níspero. Mamón. Mamón muy poco. Muy poco que no se sembraba eso mamón. Ahora es que hay unas matas por ahí, nacían, pero no porque las sembraron, sí, así. El mango sí nunca se dio aquí. No. ¿Por qué? No sé, no daba. No daba el mango. No daba. Bueno, ¿cuándo se pasa de ir a buscar agua a la poza a la construcción de la
de la alberca. Pasó mucho tiempo. Sí, sí pasó tiempo. Yo recuerdo que María Rosa, ¿usted conoce a María Rosa? Claro que sí. María Rosa, conmigo, y Menia, hacíamos hasta 3 viajes temprano en la mañana, temprano. Y en la tarde volvíamos ahí a buscar el tanque, lo traíamos en la cabeza. Tanque de agua de vapor. Estaba un señor ahí, Espinosa. No había burro ni nada de eso. Algunos tenían su burro, pero otros no. Por lo menos aquí Carmelo nunca usó burro. Pero la cabeza. Ese era un señor que tenía una poza por allá. Y allá íbamos a buscar el carro. Llevábamos 3 viajes en la mañana, 3 en la tarde. Con eso no. Bueno, ¿y usted qué piensa que la gente se haya abandonado del campo, que ya los jóvenes no quieran sembrar? Malo. Yo pienso que es malo porque los jóvenes por lo menos deben de aprender porque si ellos están trabajando en una lancha y eso, y se van de la lancha no saben hacer más nada. Entonces si ellos aprendieran a la agricultura, iban a trabajar hasta por sí propios. Bueno, ¿cómo fueron los primeros tiempos cuando la gente llegó y fundó este caserío? Bueno, de eso sí no recuerdo. ¿Quiénes fueron los que lo fundaron? ¿Su abuelo, su papá? No, mi papá fue loreño, mi papá nunca vivió aquí. Sí. Un señor por allá de Catalino Contreras, que era Catalino Contreras, el papá de él era Pedro Contreras. Pilar, que era un abuelo mío, que tenía casa en Caño del Oro, pero él habitaba por acá también, tenía una rosa por allá. O sea que el origen de este pueblo es de campesinos, no de pescadores. Pescadores ahora, pero era de campesinos. ¿Y Pilar, su abuelo, Contreras o Carrillo? Contreras. Contreras. ¿Los Contreras son todos del Oro o también hay en Boca Chica? Yo creo que sí hay en Boca Chica, pero no mucho. Estos más bien son loreños. Son del Oro. ¿Cómo recuerda o qué recuerdo tiene usted del leprocomio, del sitio en donde metían a los leprosos? Yo vivía en los Caños del Oro. Sí. Era el pueblo dividido, cállense. El pueblo estaba dividido. Había el pueblo sano, tenía una paredilla. Y entonces para un lado estaban los enfermos encerrados y para el otro lado estaban los loreños sanos. Pero sí habían personas que iban a trabajarles a ellos. ¿Y qué hacían? ¿Qué labores desempeñaban? Vendían, hacían los tabacos, iban a vender los tabacos, a vender coca, iban a vender de coca. Como ese lazareto, era el lazareto, eso era grande y ahí había un poco uno decía ñoco. ¿Sembraban tabaco en la isla en esa época? Ahí sí, en esta época sí habían personas, no todos, pero sí habían personas que sembraban, pero ya ahora sí no, porque entonces existía la poza esa de Espinosa, es una poza que está por allá, ya se la dejaron secar ya. Y por allá sí nacían las cosas, había personas de aquí que hacían agricultura por allá. Y nosotras de aquí íbamos por la mañana a buscar agua a la poza esa. Íbamos por la mañana, echábamos 2 viajes y por la tarde íbamos otra vez y echábamos otros viajes. Con eso uno se sostenía para aquí, para trastear, porque entonces el agua de Cartagena, los que iban a llevar la arena traían sus tanques de agua y ahí. Sí. Bueno, ¿usted recuerda cómo fue el bombardeo cuando destruyeron el lazareto? A veces sí, pero no mucho. ¿Qué recuerda de ese episodio? Ahí sí no recuerdo. O sea, cuando se lo iban a llevar, que se lo llevaron, ya salieron todos, cuando se iban decían adiós, porque allá había mucha gente que sí les trabajaban a ellos, la gente sana, porque eso estaba dividido. Donde estaban los leprosos y estaba el pueblo sano. Había una pared grande que dividía. Pero cuando había fiesta de la Virgen del Carmen, que ellos festejaban la Virgen del Carmen, había mucha gente que, por lo menos los familiares de ellos, venían y entonces posaban en el pueblo sano. ¿Ves?
Así que por medio de ellos, que posaban en el pueblo sano, las que estaban con ellos, entraban a ver la Virgen del Carmen, y eso que era el festejo de ellos. ¿De dónde mayoritariamente venían los leprosos que estaban ahí? ¿De qué pueblos? Venían de todas partes, hombre, no sean imprudentes, hey. Ellos venían de todas partes, pero entonces venían familiares que eran sanos, decía uno, sanos. Entonces los familiares los daban en el pueblo sano a alguna persona que les caía en gracia y eso, y ahí posaban con el pueblo sano, porque ellos se iban en la mañana a visitarlos a ellos y en la tarde regresaban entonces a dormir. Se cuenta que, o sea, he oído algunas versiones, algunas historias de que personas que estaban metidas ahí, leprosos, tenían rosas, eran dueños de rosas. Sí, tenían algodón. Sí. Por lo menos ahí había uno que era apellido Sarmiento. Y ese tenía algodón bastante. Y él le pagaba a la gente y ahí iba, hasta yo recogía algodón ahí. Yo recogía algodón. Sembraba bastante algodón. Sí. Y entonces recogíamos el algodón, bastante del oro, gente sana. Ahí iba a ganarse uno su plata. Y habían bastantes mujeres sanas de Caño del Oro que vivían con ellos. Dejaron familia aquí. ¿Le gustaban más esos tiempos o los de ahora, señor Guatina? Ay, yo, bueno, esos tiempos de ellos no era, porque uno no tenía, todo el mundo no era el que estaba rosado con ellos. Todo el mundo, porque ahí había de todas clases. Sí. Habían leprosos malucos, habían sanos, habían todos resfriados, todo el mundo era. Por lo menos yo en esa época le cogía algodón a un señor que vivía con una señora de Caño del Oro. Entonces ella nos buscaba para recoger algodón, nos pagaba la lata de algodón. El algodón era de él porque él lo que cosechaba era algodón. ¿Y qué hacía con el algodón ese? Lo vendía, lo mandaba a Cartagena a vender. Saco de algodón. Era el comportamiento de la gente, la actitud, cómo los trataban, o sea, Caño del Oro con ellos. si había diferencia, la gente Sí, había los diferencia, despreciaban. porque que ellos tenían un portón grande, ellos estaban divididos. Ese tenía el pueblo sano y el pueblo enfermo. Pero cuando ellos hacían su fiesta de la Virgen del Carmen, decían puerta libre, abrían un portón. Entonces la gente iba a la fiesta de la Virgen del Carmen. Y bastante gente de ahí sana del pueblo se metieron con uno de ellos. Sí. Había gente, por lo menos, que nos daba de no sé qué de entrar allá adentro, porque ahí había de toda clase. Había bastante ripiados, había unos así malos. Y todo el mundo no entraba allá. ¿Cómo cuántos habían, señora Uva? ¿Cuántas? Aquí era un pueblo. ¿Usted nunca ha ido a Caño del Oro? Sí, claro. ¿Y conoció dónde estaban ellos? Las ruinas. Sí, pero tenían su iglesia. La iglesia estaba en el pueblo de ellos, el cementerio. Y entonces uno, cuando era la fiesta de la Virgen del Carmen, eso uno entraba, había en puerta libre. Puerta libre era que entraban los sanos para allá cuando estaban ellos enfermos. Y habían bastantes mujeres del oro que se comprometían con ellos. Bueno, señora Guatina, volviendo a Punta Arenas y volviendo a los tiempos antiguos, ¿para usted eran mejores que los de ahora o no? Para mí eran mejor. ¿Por qué? Por lo que aquí había antes unión. ¿En qué consistía esa unión? La unión era aquí que uno no tenía reparo y uno aquí tenía, si yo no tenía arroz esta tarde, yo iba de la otra y le prestaba el arroz. Préstame ahí el arroz, hasta que de mañana que venga, y el marido eran areneros. Y ya hoy en día no, porque aquí hay mucha gente que se cree más que la otra gente. ¿Sabio? Entonces antes no había eso. Antes aquí éramos todos igual. Y ahora no. ¿Cuál cree usted va a ser el futuro de este pueblo? ¿Qué va? Ahí no sé, ahí se la dejo. Figúrese, yo no sé hasta cuándo voy a estar, si es como ahora que estoy metiendo todo jodido. Bueno. Algo que recuerde, que quiera contar, que le hubiera gustado decir.
El recuerdo ese que más que recuerdo es que uno, María Rosa y Menia, nos reuníamos, vamos a echar el agua, iba uno allá a la poza esa que tenía uno tal Espinosa, y entonces daba el agua, una poza grande que tenía, y nosotros echábamos 2 viajes en la mañana y 2 viajes en la tarde, María Rosa y Menia. No íbamos, era todos los días que hacíamos ese primer oficio, echar el agua en la cabeza. ¿Lo traían que en tinajas o en tanque? No, en tanque. ¿Tanque de lata? Tanque de lata en la cabeza. ¿De manteca? Sí, tanque de eso. Digo, lata de manteca. No, agua. Digo, no, pero las latas eran de las latas había... Tanquecito de jarría agua. Sí, eso de manteca. ¿Y qué hacían los niños en esa época? En el colegio, uno los mandaba para su colegio y ya se quedaba uno haciendo oficio y se iba uno tempranito a echar el primer viaje de agua para bañarlos y eso. Y cuando venían los areneros, por la noche tenía uno que jarriar el agua dulce, porque ellos se llevaban sus tanques, traían los tanques de agua dulce. Entonces esa agua de allá de la poza la cogía uno por el trasero. Ahí están esas cosas, yo no sé si ya las sellaron. Espinosa, ese es un hombre enfermo de lepra, pero es como que se paró aquí, tenía ganado bastante, tenía patos, gallinas en esa niño. ¿Había bastante ganadería en ese entonces? No, nomás tenía él y un señor de Caño de Oro. Aquí en Punta Arenas más ninguno tenía. ¿Y quién era el que tenía ganado en Cañolor? En Caño de Oro. Era un apellido, se llamaba el señor, ya yo no me acuerdo. Santiago, dicen por aquí. No, Santiago no tuvo ganado. No, era un señor. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Tuvo ganado. Justo Vázquez. Justo Vázquez. Sí. ¿De dónde era? De Caño de Oro. ¿Y el señor Espinosa dónde vino? ¿De la otra vaca? No, el señor Espinosa era leproso. ¿Y vino de dónde? No se acuerda. No sé de dónde vino. Bueno, señor, ¿qué espera del agua? ¿Qué dicen? ¿Cuándo viene? Está el agua. Todos los años está viniendo y no está bien. Bueno, ¿cómo eran esos tiempos viejos? ¿Cómo se despertaba la gente? ¿Qué hacían? ¿Cómo preparaban el día? El trabajo siempre que fue, al principio fue arena. Los hombres se levantaban, nosotras las mujeres nos levantábamos de madrugada casi a hacerles el desayuno y ellos ya se iban por allá a sacar la arena para llevarla a Cartagena. Y nosotras a veces Imenia, Pérez, María Rosa. Entonces íbamos entonces a llevarles el desayuno donde ellos estuvieran llenando la arena. Y cuando veníamos de allá íbamos a la poza a jarriar el agua en la cabeza. De la poza del señor ese Espinosa. Bueno, ¿y cómo hacían para conservar la carne? ¿No había energía? ¿No había neveras? Bueno, no había nevera. Sí había neveritas, pero de madera que hacían los mismos hombres por acá. ¿Con hielo? Sí, con hielo, y uno traía su hielo de Cartagena. ¿Y para cuántos días duraba la conservación de la carne? Bueno, seguro eso iba, porque por lo menos yo me traían 2 kilos de carne y yo no me los comía el mismo día. Iba cogiendo por pedacitos, según la situación. ¿Y lo El salaban? Carmelo lo que era arenero. Así pues que yo tenía que llevar las cosas. Y se salaba también, se echaba el sol. Arenero y agricultor. Y hornero de... Bueno, ¿cómo eran? Sí. ¿Cómo eran los hornos esos de carbón? ¿Cómo? Se iban para allá y cortaban la leña. Bastante leña. Cuando ya tenían suficiente leña, paraban su horno. Ya carbón, para hacer carbón. Sacaban el carbón, lo llevaban a Cartagena, traían el poquito de comida. A mí me contó en alguna oportunidad, hace ya muchos años, Carmelo Pérez Muñoz, su esposo fallecido, que había bastante conejo por esta zona. Sí, sí. ¿Cómo eran esos tiempos de los conejos? Nada, cogían, por lo menos Heriberto Conejo, el difunto el esposo de María Rosa, él tenía su escopeta de cacería, se decía que cacería, iban a cacería. Y él tiraba sus conejos, a veces traía sus conejos, zorras, ahí traían. ¿Comían zorra? Y algunos sí. Y bueno, venado sí, no hubo. A veces él cogía, él era el único que a veces cogía venado. ¿Había venado en la isla? Sí, sí había. Todo eso se acabó. Eso se acabó.
Y ese señor que vivía por allá, Espinosa, que vino de lepra, entonces él vivía por ahí, tenía su poco de ganado. Fue el primer ganadero que hubo aquí. Sí. Porque en Loro había uno, Joselito Tati, pero ese estaba en Loro. ¿Y dónde trajo las vacas? No sabe usted. No sé. Ahí sí no sé dónde las trajo, pero sí había que tenía su ganadería y uno iba a comprar leche. Uno le daba vómito y eso. Se llevaba a Cartagena y Sarampión, viruela, sí hubo sarampión. bastante. Sí, Venían a vacunar con frecuencia. sí. ¿En qué llevaban a los enfermos para Cartagena? Bogando, porque muy